Efectos de la temperatura sobre la resistencia eléctrica. Los conductores de metal aumentan su resistencia eléctrica si se les aumenta su temperatura. Sin embargo, algunos materiales y los semiconductores comunes en particular disminuyen su resistencia eléctrica al aumentar su temperatura. La fórmula para calcular la variación de la resistencia eléctrica por efectos de la temperatura está dada como R2 es igual a R1 que multiplica a 1 más el coeficiente de temperatura alfa1 que multiplica a la temperatura 2 menos temperatura 1. Donde tenemos que R2 es la resistencia final, R1 es la resistencia inicial, alfa1 es el coeficiente de temperatura, T2 temperatura final y T1 temperatura inicial. Ejemplo, la resistencia de un alambre de cobre es 34,4 miliohm a la temperatura de 20 grados Celsius. Calcular la resistencia de este alambre a la temperatura de 40 grados Celsius. Solución, reemplazando valores en esta fórmula. R2 es igual a R1, pero nos dan de dato que son 34,4 miliohm. Entonces son 34,4 miliohm, que multiplica a 1 más el coeficiente de temperatura alfa1, lo sacamos de tabla. En este caso la tabla la tenemos acá. Y como nos dicen de dato también que el alambre es de cobre, entonces en tabla tenemos que sacar ese factor, que lo tenemos acá, que es igual a 0,00393 y la unidad es grados Celsius a la menos 1, es como decir 1 entre grados Celsius. Luego multiplicamos por la temperatura 2. La temperatura 2 nos dan de dato 40 grados Celsius menos la temperatura 1 que son 20 grados Celsius nos dan de dato. Operamos esta expresión de donde resulta que R2 es igual a, aquí tenemos 34,4, pero esta M es mili, es como escribir por 10 a la menos 3 ohm. Aquí escribimos 1 más 0,00393 que multiplica a 1 entre grados Celsius y multiplica a 40 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces acá resulta 20 grados Celsius. Simplificamos grados Celsius con grados Celsius. Este cálculo lo vamos a resolver con la calculadora. Escribimos los valores en la calculadora. 34,4 por 10 elevado a la menos 3. Aquí borramos estos paréntesis y luego multiplica por, aquí abrimos paréntesis, 1 más 0,00393 por, abrimos paréntesis, que es 40 menos 20, cerramos paréntesis, otra vez cerramos paréntesis, le damos igual y obtenemos que el resultado es 0,03710,384. Resulta que R2 es igual a 0,0371. Le podemos dejar ahí y con la unidad que son ohm. Esta resistencia es a la temperatura ya de 40 grados Celsius, o lo que sería lo mismo es la temperatura final.
Ejemplo, un alambre de aluminio tiene una longitud de 80 metros y una sección de 2,5 milímetros cuadrados. Calcular la resistencia que tendrá a una temperatura de 39 grados Celsius. Si la temperatura T1 o temperatura inicial es igual a 20 grados Celsius. Solución. Representamos al alambre de aluminio que tiene una longitud, según dato, de 80 metros y una sección de 2,5 milímetros al cuadrado. Entonces a esta sección es 2,5 milímetros elevado al cuadrado. La resistencia eléctrica de este conductor lo calculamos con la siguiente fórmula. Resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Según dato, el alambre es de aluminio. Entonces, de tabla sacamos que la resistividad del aluminio es igual a 2,83 por 10 elevado a la menos 8 ohm metro y está a 20 grados Celsius. Entonces en el dato también nos dan que la temperatura inicial es a 20 grados Celsius. Multiplicamos por la longitud, que son 80 metros, y por la sección que nos dan en dato es 2,5 milímetros al cuadrado. Operamos la expresión numérica, decimos que la resistencia es igual a 2,83 por 10 elevado a la menos 8 metros, que multiplica 80 por 80, y aquí tenemos metros, entonces será metros, entre 2,5 milímetros al cuadrado. Esta expresión nos queda así: resistencia es igual a 2,83 por 10 a la menos 8 por 80. Aquí tenemos metro por metro, es metro elevado al cuadrado. Y aquí también teníamos la unidad ohm, aquí también tenemos ohm, y que divide entre 2,5 milímetros elevado al cuadrado. Lo convertimos los milímetros a metros para poder simplificar. Entonces podemos decir así: 1000 milímetros es un metro. Elevamos al cuadrado y seguimos operando. Entonces, que la resistencia es igual a 2,83 por 10 a la menos 8 por 80 entre 2,5. Aquí tenemos las unidades, son ohm, metros elevado al cuadrado, y aquí tenemos en el denominador milímetros elevado al cuadrado. Entonces, este factor que está en el numerador, que son 1000 milímetros y va a ser elevado al cuadrado, es como decir 1.000.000, o es lo mismo que decir 10 elevado a la 6, y milímetros también se eleva al cuadrado. Entonces aquí queda milímetros elevado al cuadrado. Y en el denominador tenemos un metro, que también este exponente lo va a afectar acá, ¿no? Puede venir acá el metro, el exponente, entonces quedará metros elevado al cuadrado. Simplificamos metros al cuadrado con metros al cuadrado, milímetros al cuadrado con milímetros al cuadrado. Seguimos operando la expresión, donde nos queda que la resistencia es igual a 2,83 por 80 ohm. Y en el denominador nos queda 2,5, que multiplica a 10 elevado a la menos 8 por 10 elevado a la 6. Entonces aquí quedarán 10 elevado a la menos 8 y aquí elevado a la 6, entonces será 6. Entonces el exponente nos queda menos 8 más 6, nos queda menos 2. Borramos esto y seguimos operando. Entonces decimos resistencia es igual a 2,83 por 80
ohm. En el denominador queda 2,5. Este factor 10 elevado a la menos 2 puede pasar al denominador como 100. Entonces aquí simplificamos los ceros y escribimos así 2,83 por 8, la unidad es ohm. En el denominador nos queda 2,5 por 10 sería 25. Resolvemos esta expresión con la calculadora. 2,83 por 8 entre 25 es igual a 0,9056, de donde resulta que la resistencia es igual a 0,9056 ohm. Entonces, la resistencia de este conductor a 20 grados Celsius es este valor. Aquí tenemos a 20 grados Celsius. Ahora vamos a calcular la resistencia de ese conductor, pero cuando se va a 39 grados Celsius, porque así nos dan el dato. Para calcular la resistencia del conductor a 39 grados Celsius aplicamos la siguiente fórmula: R sub 2 es igual a R sub 1, que multiplica a 1 más el coeficiente de temperatura por la temperatura sub 2, que vendría a ser la temperatura final, menos la temperatura sub 1, que vendría a ser la temperatura inicial. El coeficiente de temperatura será alfa sub 1. Este coeficiente lo vamos a sacar de tabla. Para el aluminio es 0,0391 entre grados Celsius. Aplicamos este valor. Entonces, como vimos en tabla, alfa sub 1 es 0,00391 y acá la unidad es 1 sobre grados Celsius. Sumamos 1, la resistencia sub 1 lo hemos calculado, que es, que lo tenemos acá, pues que viene a ser 0,9056 ohm, y esto es R sub 2. Acá tenemos que multiplicar la temperatura final, que viene a ser la T sub 2, que son 39 grados Celsius, menos la T sub 1, que son 20 grados Celsius. Y ahora tenemos esta expresión numérica y lo vamos a seguir reduciendo. Entonces la resistencia sub 2, que vendría a ser la resistencia final, es igual a 0,9056 ohm, que multiplica a 1 más 0,00391 1 entre grados Celsius, que multiplica a 39 menos 20, aquí son grados Celsius, pues no, son grados Celsius, entonces será 19 grados Celsius. Cerramos este corchete. Acá simplificamos los grados Celsius y los grados Celsius. Esta expresión la operamos con la calculadora. Escribimos 0,9056 por, abrimos paréntesis, 1 más 0,00391 por 19, cerramos paréntesis, y el resultado es 0,972877024 ohm. Entonces el resultado numérico R sub 2 es igual a 0,97287720 ohm. Podemos escribirlo con 4 decimales. R sub 2 es 0,9729 ohm. Esta es la resistencia a 30 grados Celsius. Ahora podemos calcular el porcentaje de variación de la resistencia. A ver, lo podemos hacer de la siguiente manera: 0,9729 menos 0,9056 vendría a ser la resistencia final, que es R sub 2, menos la resistencia inicial, que es R sub 1, dividida entre la resistencia
R sub 1, que es 0,9056, esto es R sub 1, y multiplicado por el 100%, donde resulta que la variación de resistencia es igual a 7,43%. Ejemplo 3. Un alambre de cobre tiene un diámetro de 1,3820 milímetros y una longitud de 38 metros. Calcular la resistencia eléctrica a una temperatura de 44 grados Celsius. Solución. Representamos el alambre con un esquema. Nos dicen que el diámetro se representa también con esta letra phi, que es igual a 1,3820 milímetros. Con este diámetro vamos a calcular el área, o sea, la sección que va a tener este conductor. Entonces el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. El área o sección es igual a pi por 1,3820 milímetros, lo elevamos al cuadrado entre 4. Operamos con la calculadora, seleccionamos el número pi, multiplicamos por 1,3820, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 4. Y resulta que el área es 1,50005. Vamos a tomar como que el área es 1,5. Acá resulta que el área es igual a 1,5 milímetros elevado al cuadrado. Y la resistencia se calcula con la siguiente fórmula, que es igual a resistividad por la longitud entre el área. Pero en este caso es la resistencia a 20 grados Celsius, ya que no nos dan otro dato, y este dato de la resistividad lo vamos a sacar de tabla. En tabla tenemos que para el cobre o cobre recocido la resistividad es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro a 20 grados Celsius. Entonces, la resistencia es igual, la resistividad que hemos visto en tabla, que es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La longitud del conductor nos dan en dato, aquí está, pues son 38 metros. Entonces, aquí en la fórmula nos pide longitud, aquí escribimos 38 metros dividido para el área, que el área es 1,5 milímetros elevado al cuadrado. Ordenando factores tenemos 1,72 por 10 a la menos 8 por 38. La única que nos quede son, y aquí tenemos metro por metro, nos queda metros elevado al cuadrado, y en el denominador tenemos 1,5 milímetros elevado al cuadrado. Entonces, para simplificar tanto los metros al cuadrado como los milímetros cuadrados, multiplicamos por el elemento neutro de la multiplicación, que es 1, ¿no? Este factor de acá. Podemos decir 1000 milímetros es 1 metro. Pero como acá están elevado al cuadrado y aquí al cuadrado, entonces a todo este factor lo elevamos al cuadrado. Esto será la resistencia a 20 grados Celsius. Entonces aquí tenemos que la resistencia a 20 grados Celsius es igual, al operar los factores 1,72 por 38 y dividirlo entre 1,5, se obtiene 43,5733, y esto quedaría en ohm, que multiplica por 10 a la menos 8 metros elevado al cuadrado entre milímetros elevado al cuadrado. Y aquí pues en este factor tenemos 1000 elevado al cuadrado es 1.000.000, es como decir 10 elevado a la 6
y la unidad será milímetros elevado al cuadrado. Entre el denominador, que también se elevó al cuadrado acá, entonces quedará metros elevado al cuadrado. Simplificando unidades, aquí tenemos metros al cuadrado con metros cuadrados simplifica, milímetro cuadrado con milímetro cuadrado se simplifica. Obtenemos que la resistencia del alambre a 20 grados Celsius es igual a 43,5733 ohm por, aquí tenemos 10 elevado a la menos 8 por 10 elevado a la 6, que sería 10 elevado a la menos 2, quedando la resistencia a 20 grados Celsius igual a 0,43573 ohm. Calculando la resistencia a la temperatura de 44 grados Celsius. Esto es igual a la resistencia R sub 1 que multiplica a 1 más el coeficiente de temperatura alfa sub 1 por la temperatura sub 2 menos temperatura sub 1. Aquí reemplazamos valores. La resistencia R sub 1 será 0,4357 ohm. Más 1 más el coeficiente de temperatura, que lo vamos a sacar de tabla. Acá lo tenemos, que para el cobre es igual a 0,00393 sobre grados Celsius, ¿no? Es como decir 1 sobre grados Celsius. Aquí escribimos 0,00393, que multiplica la temperatura sub 2, que viene a ser los 44 grados Celsius, menos la temperatura sub 1, que viene a ser los 20 grados Celsius. Y esta expresión lo calculamos en la calculadora. Escribimos en la calculadora 0,4357 por, abrimos paréntesis, 1 más 0,00393 por, abrimos paréntesis, 44 menos 20, cerramos paréntesis, otra vez cerramos paréntesis y damos igual y obtenemos el resultado, que es igual a 0,47679522,4. Entonces la resistencia a 44 grados Celsius será 0,47 a 67,9, pero aproximando le ponemos 68 ohm. Ahí está la respuesta.